Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido, hermanos y hermanas, sobre los libros que nosotros le llamamos históricos, ¿no? Eh, eh, y los libros poéticos y sapienciales. Bien, cuando hablamos de esta literatura, esta foto es muy linda, la que aparece aquí en la pantalla, hermanos, es una foto con un valor histórico, religioso, muy interesante. Ustedes al fondo de esta imagen está una de las cuevas, que son las cuevas de Qumran, donde fueron hallados los manuscritos que se le conocen, o los rollos del Mar Muerto, que vendrían a ser estos. Este es un ejemplo. Estos rollos escritos en papiro, en pergamino, perdón, algunos en papiro porque el desierto de Judea es más seco y se pueden conservar con mayor facilidad. Los qumranitas o los esenios, se dice que escribían, o había una prolífera, perdón, literatura, ¿no? Sobre sobre los libros sagrados. Y entonces, bueno, hay muchas hipótesis que tienen que ver con cómo llegan estos rollos, a estas vasijas, ¿no? Que están acá. Es una vasija una de las que se encontraron en las cuevas de Qumran. Bueno, una de ellas es que es muy probable que en la persecución romana que hubo sobre Jerusalén, pues en aras de que esta literatura sagrada no fuera destruida, los qumranitas terminan escondiéndolas en las cuevas, ¿no? Para que no cayeran en manos ajenas. Pero también se han encontrado, la arqueología han encontrado los vestigios de los lugares donde vivían los esenios, ¿no? Que se parece que es esta comunidad judía o de una, ¿cómo es? Um, una rama de los judíos, algo así, ¿no? Y que evidentemente, bueno, ellos tenían sus propios depósitos, diríamos, ¿no? Para tener. Gracias a esto, hermanos, estos descubrimientos en el desierto egipcio, en las cuevas de Qumran, a través de estas vasijas que son milenarias, que han conservado en algunos casos intactos los textos sagrados, ¿no? Pues dan fe de que lo que nosotros hoy estamos leyendo, al menos era lo que ellos leían hace casi más de 2000 años. Y eso nos da la seguridad de que lo que estamos leyendo es palabra de Dios. Bueno, solamente quería mencionar un poco la foto que me parece vital, significativa, que entendamos la importancia que tiene el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran y que evidentemente pues eso viene a testificar lo que nosotros tenemos en el texto sagrado. Se han encontrado, hermanos, copias de todos, más bien, de casi todos los libros de la Biblia. Solo el único libro de la Biblia que no se ha encontrado, que al parecer los esenios no lo consideraban como sagrado, el único libro es el libro de Esther. El de Esther no está. No sabemos por qué, pero de ahí en fuera hay copia de todos los libros de la Biblia. Solo el de Esther no. Bueno, hay muchas teorías al respecto, pero bueno. Bien, nosotros vamos a entrar, hermanos, a los libros históricos que para la Biblia hebrea, como ya lo vimos en la clase de la historia de la Biblia, se le llaman profetas anteriores. Pero la Septuaginta lo dividió como libros históricos. Vamos a seguir esa misma denominación, ¿no? No les vamos a decir profetas anteriores, vamos a llamarlos como los conocemos nosotros, como libros históricos. Los libros históricos, hermanos, empiezan básicamente con el reparto de la tierra, de Judea, de Palestina, ¿no? El reparto a las tribus de Israel.
Y entonces vamos a ver en el libro de Josué, ¿no?, las conquistas que aparecen en este libro como signo y señal de que Dios le daba al pueblo de Israel su posesión. Pero, ¿no?, el pueblo tenía que haber sacado a todos los pueblos cananitas, a la tierra de Canaán. Pero Israel no sacó a todos, ¿okay? Dejó a algunos y fue un grave error. Bueno, conforme se empezaron a organizar las distintas tribus ya establecidas en su propio territorio, pues una forma de gobierno que ellos, una forma de subsistencia, ¿no?, para generar economía, pues fue el campo. Entonces se volvieron campesinos, ¿no? Al principio de Israel hubo un contexto muy rural. Todo era campo, eran los campesinos, ¿no? Sembrar la tierra, la agricultura, porque bueno, ahora ya estaban establecidos. Ellos, mientras estaban vagando por todos lados, pues no podían sembrar en ningún lado, porque no iban a cosechar. Pero ahora que ya la tierra era suya, diríamos, ahora empezaron con eso, ¿no? Luego, hermanos, tenemos en el libro de Jueces una etapa muy oscura. Es una etapa muy complicada porque pues no había realmente alguien que los pusiera en orden a las tribus. Y entonces muchos enemigos de esas naciones que Israel no destruyó, pues terminó peleando con Israel, porque pues, tampoco se iban a dejar tan fácilmente. El asunto, hermanos, es que Israel empieza a adoptar las costumbres cananitas. Y lo que Dios le había dicho en el Deuteronomio que no hicieran, pues pasa como cualquier chico, viste, que vos le decís, no hagas esto, no hagas lo otro, tal, ¿y qué hace? Pues termina haciéndolo. Bueno, eso lo vemos en el libro de los Jueces. Ajá. Entonces, el libro de los Jueces, hermanos, es la historia, es un libro de historias de distintos héroes, diríamos, ¿no?, o libertadores que se levantaban para defender al pueblo cuando éste era sometido por un pueblo enemigo. Y Dios dejaba que el pueblo enemigo los castigara porque Israel era bien idólatra. Entonces se levantaba un juez o un libertador y liberaba. Pero el libro de Jueces, hermanos, termina con una sentencia lapidaria. Una sentencia que nos hace a nosotros entender dónde sale Saúl o por qué sale Saúl, ¿no?, el primer rey de Israel. Y es que el libro de Levítico, hermanos, de una manera muy escalofriante, diríamos, termina diciendo, y así termina el libro, ¿eh? Ustedes pueden checarlo, así termina el libro Jueces 21-25, dice, en esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces era un problemón, hermanos, cada quien hacía lo que quería. Entonces, las naciones paganas tenían reyes y ahí eligen a uno de ellos. Israel pide un rey para ellos, ¿no? Y es así como aparece el primer rey de Israel llamado Saúl. Saúl inicia el reinado, hermanos, en un contexto sumamente rural, ¿no es cierto? Sumamente rural, porque, como ya les dije, el pueblo estaba pues básicamente en un sentido de la tierra. Bueno, este primer reinado de Saúl estuvo muy influenciado por la guerra, hermanos, especialmente por un pueblo, por un grupo, que eran los filisteos. Los filisteos fueron el dolor de cabeza de los israelitas, el dolor de cabeza. Bueno, porque los filisteos tenían 5 ciudades importantes y fuertes, fortificadas. Los filisteos eran hombre de guerra. Ellos tenían bajo su dominio la producción y la distribución del hierro, con los que se hacían las armas de guerra. Israel, bueno, pues poco podía hacer porque el campo no es que les enseñaba mucho a disparar
un arma, aunque no había pistola, yo sé, pero no estaban involucrados en cuestiones bélicas. Entonces los filisteos, hermanos, fueron un dolor de cabeza. A través de estos 5 grandes territorios, como fue Gaza, Ascalón, Asdodé, Gai y Ecrón, ¿no? Gaza, Ascalón y Ecrón son las ciudades más importantes que vamos a encontrar en el texto sagrado. Y entonces es ahí donde Saúl quiere tomar un punto. Eso lo vamos a ver, lo vemos en el primer libro de Samuel, que es libro histórico para nosotros, el reinado de Saúl. Bueno, después nos pasamos, hermanos, vean cómo en la imagen encontramos más o menos, hermanos, que en el tiempo de David y Salomón, así habría sido la ciudad de Jerusalén. Y si se dan cuenta, en la parte mucho más alta de todo estaría la construcción del templo. Y junto se establecería el palacio real. ¿Ah? Pero más o menos, hermanos, este sería en épocas davídicas y salomónicas. ¿Cómo está? Fíjense cómo todo el perímetro, ¿no? Está rodeado por grandes murallas, las famosas murallas de Jerusalén. Y aquí hay un despeñadero, ¿no? Un desfiladero, entonces los enemigos entraban por esta parte para conquistar la tierra. Aunque Saúl, dijimos, fue el primer rey de Israel y de Judá, David fue quien terminó teniendo el reino unido. Fue el que estableció la mejor forma de gobierno monárquica. David tiene mucha diplomacia, mucha inteligencia para quedar bien con el reino del norte, el reino del sur, ¿no? Y entonces, como dijimos, en esta etapa ya se conoce el reino unido porque hay 2 reinos. 10 tribus están en el norte y se llamarán Israel, 2 tribus estarán en el sur y se llamarán Judá, y cada una de estas era gobernada por un solo rey. O sea, ambos reinos dijeron, está bien, un rey para los 2 reinos, estamos de acuerdo. Pero cuando llega Salomón, ¿no? Y esto lo seguimos viendo en los libros de Samuel, cuando llega Salomón, pues Salomón le pifia mucho porque Salomón ya no se convierte más en un guerrero como lo fue David su papá, sino ahora se convierte en un gran estratega internacional haciendo acuerdos comerciales con otras naciones. Eso le proveyó de mucha plata, evidentemente, ¿no? Los acuerdos comerciales. Pero cometió el grave error de crear muchos impuestos muy fuertes. Y los impuestos más fuertes recaían en el reino del norte. Y los trabajos para reconstruir el templo, la ciudad, para hacerla linda, grande, esplendorosa, la mayor parte de la mano de obra era de los israelitas, no de los judíos. Y eso hizo, hermanos, que de a poquito se hiciera la grieta, ¿no? Hablando en términos nuestros, se hiciera la grieta y hubo una gran división del reino. Entonces los del norte ya no querían mucho a los del sur pues tampoco querían mucho a los del norte. Y entonces se divide el reino. Ya en épocas de Salomón el reino se empieza a fracturar. ¿Qué era lo que representaba tener el Reino Unido? Y que al dividirse, bueno, creó graves problemas. Primero, hermanos, porque había una sola ciudad, una sola capital de todo el reino. Y en este caso, pues evidentemente era Jerusalén. Jerusalén era la capital tanto del reino del norte como del sur. Cuando había que venir a adorar, los del norte bajaban y los del sur subían a Jerusalén para adorar. Había una maquinaria administrativa que evidentemente, hermanos, pues estaba junto al palacio. Ajá. Entonces se crearon muchos puestos para darle impulso a todo lo que es una administración pública. El ejército estaba centralizado principalmente en el reino del sur, en la ciudad de David. Ajá. Y evidentemente el reino, al ser centralizado, pues respondían a las órdenes de un solo rey y ambos reinos pues se sometían a eso. O sea, el ejército
Había soldados del norte, soldados del sur, pero estaba bajo el mando de una sola persona. Había un sistema de defensa principalmente en la capital del imperio, que eran los muros, muros altos, grandes, anchos, muy anchos. No recuerdo cuánto medían los muros de anchos, pero eran increíblemente anchos que no, difícilmente alguien podría haberlos derribado tan fácilmente. Había un sistema tributario que evidentemente, pues cuando el pueblo le pide a Samuel que les ponga un rey, Samuel les dice, pero a ver, pónganse a pensar un poquitito. Ustedes me están pidiendo un rey, pero ustedes deben saber que el rey va a poner impuestos. No nos importa que ponga los impuestos, nosotros pagamos. Deben saber que el rey debe tener un ejército y que va a tener que traer a sus hijos, tanto del norte como del sur. ¿Qué dijo el pueblo? No nos importa, le damos nuestros hijos, que haya un ejército. Bueno, pero el ejército tiene que comer, el ejército se le tiene que pagar plata, todo. Y ustedes van a tener que pagar los impuestos, los tributos. No nos importa si hay que pagarle al ejército, hay que darle de comer, hay que darle un salario, todos nosotros pagamos los impuestos. Entonces había un sistema tributario, ¿no? Que como les dije, en el caso de Salomón, pues ya se pasó de la raya, ¿no? Y fue muy fuerte. Empezó a desarrollarse, hermanos, una serie de diferencias de clases sociales, ¿no? Entonces, todos los que servían al palacio, vivían en el palacio, ¿no? Pues empezaron a tener cierto rasgo de nobleza, que hizo una división de sociedad, ¿no? Hizo una desigualdad entre los que eran más importantes, por los que tenían más plata, y los más pobres, ¿no? Los que se dedicaban a actividades menores o que no eran tan bien vistas. Y lo más importante, hermanos y hermanas, es que en esta etapa, ¿no? El templo se fortalece, se hace muy fuerte. Y la organización religiosa con los sacerdotes del templo hace que, evidentemente, el templo fuera una de las instituciones más importantes, con mayor fuerza, con mayor peso, con mayor influencia. El templo fue increíblemente influyente. Tanto los sacerdotes, ¿no es cierto?, como los reyes eran uña y carne, o sea, estaban los dos juntos. Bueno, estas características, hermanos, ¿no? Establecían o manifestaban lo que significaba el Estado, el gobierno, juntos, el gobierno unificado. Entonces, cuando se divide el reino, pues estas cosas se rompen, ¿no? Ya no hay una ciudad, ahora los del Reino del Norte tienen que hacer su propia capital, tienen su propio ejército, hacen su propio sistema tributario, porque ya no le pagan más al rey, etcétera. Entonces hubo graves consecuencias, ¿no? Cuando el reino se divide. Se ha pensado, hermanos, y esto ya lo empezamos a ver en la época de los reyes, en los libros de los reyes, los motivos por los cuales el reino finalmente se divide. Y al parecer hay 4. Primero, hermanos, porque había una disputa interna entre los dos reinos, entre Judá y Efraín, Efraín, hermanos, es sinónimo de Israel. Entonces, cuando ustedes lean Efraín, se está refiriendo a Israel, al reino del norte. Entonces, entre estos dos dijeron, a ver, ¿quién es más importante? Y los del reino del norte dijeron, nosotros somos importantes porque somos más, somos 10 tribus. Y los del reino del sur dijeron, no, nosotros somos importantes mucho más que ustedes porque, aunque somos poquitos, somos 2 tribus, las que conformamos este reino. En esta tribu está la tribu de Judá, donde está el descendiente de David. Entonces, para nosotros, pues nosotros somos importantes. Entonces, este pleito, hermanos, que traían entre los dos reinos fue fundamental para que el reino terminara dividiéndose.
Y los del reino del sur dijeron, bueno, la capital del reino está en nuestro territorio y el templo donde está la presencia de Yahvé está en nuestro territorio. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se pusieron de acuerdo, cada uno pensó que era importante, ¿no? Terminaron dividiéndose. Es una razón. La otra es geográfica, hermanos, porque evidentemente hay mucho más condiciones de tener cosas como el Reino del Sur, el Valle de Jezreel, el río Jordán, las ventajas que obtenía el desierto, porque cuando venían las naciones extranjeras a invadirlos, Judá podía verlos a la distancia y bueno, estar preparados para la guerra. O sea, tenía mejor posición Judá que Israel. Bueno, la otra, hermanos, es que David realmente, él reinó 40 años, ¿no es cierto? 40 años. Pero los primeros 7 años de su reinado fue en Hebrón, es decir, en el reino del sur. Y entonces dijeron, bueno, David fue primero rey sobre nosotros. Ustedes se tardaron un montón de tiempo, ¿no? Entonces, hasta después de 7 años, cuando los israelitas se dieron cuenta que no iban a poder sobornar al rey, que no iban a poder pelear contra él, y bueno, se dieron cuenta de que tenían las de perder, pues después de 7 años, recién ahí vinieron y dijeron a Israel, a David, bueno, queremos que también vos seas nuestro rey, que seas rey sobre nosotros. Pero evidentemente esas heridas pues nunca cerraron, siempre se mantuvieron allí. Y se hace más patente, hermanos, en el cuarto motivo, porque Salomón termina exentando impuestos a las tribus del sur, ¿no? Entonces, a las dos tribus del sur, al reino de Judá, Salomón les quita muchos impuestos, pero no hace lo mismo con las tribus del norte. Al contrario, les aumenta impuestos. O sea, esas actitudes hicieron que, bueno, el pueblo se sintiera traicionado, ¿viste? Y entonces la grieta se hiciera mucho más grande. Y las consecuencias, bueno, las encontramos también un poco por la situación espiritual con la que termina Salomón. Salomón empieza bien, pero termina mal, sirviendo a los dioses de sus esposas. Entonces, todo esto, hermanos, influyó muchísimo. Las cuestiones políticas se dan cuenta, las cuestiones económicas. Y esto que le pasó a estos reinos, ¿no? Al pueblo de Dios, ¿no? Pues no está lejos de nuestras realidades, de nuestros países, de nuestro país Argentina, ¿no? La grieta que tenemos tiene que ver mucho con las cuestiones económicas, tiene que ver mucho con quién es el mejor. Muy bien. Bueno, después de que el reino se divide, hermanos, después de que el reino ya está, ahí está el exilio en Babilonia. Ajá, está el exilio en Babilonia. Aquí estamos, como ya lo vimos en la primera clase, y espero que ustedes puedan tener muy claro los hechos históricos que estoy narrando. El exilio en Babilonia, ¿no? Ya el reino del norte ha desaparecido, siglo y medio y moneda, siglo y moneda. El pueblo del norte ha desaparecido. Los asirios fueron, lo arrasaron, lo invadieron y bueno, listo, no existe más. Y ahora le toca al reino del sur, arrasado por los babilonios. Es un periodo muy corto, diríamos, de la época de Israel, que cubre 49, 70 años aproximadamente. Pero, hermanos, el exilio babilónico fue uno de las etapas más significativas para el pueblo de Israel. Porque es en este hecho histórico de destierro, cuando los líderes judíos que se exilian, que se van esclavos a Babilonia, establecen las bases teológicas sobre las cuales el judaísmo hasta la fecha se fundamenta. Es en esta época, hermanos, donde el relato del Génesis que aparece como el sábado se escribe. Entonces, es
muy interesante, hermanos, cómo el tema del sábado en el exilio se convierte en un hecho fundante por una sencilla razón. A ver si no los confundo, pero me parece muy importante que ustedes conozcan la trascendencia de lo que significa el tema de el sábado. Bien, antes de que llegaran los babilonios a destruir la ciudad de Jerusalén y consecuentemente el templo, durante muchos siglos se entendió que la presencia de Yahvé estaba en el templo. Entonces todos venían a adorar al templo, todos subían a Jerusalén a hacer los sacrificios. Cada año el sacerdote entraba al lugar santísimo para pedir el perdón y la expiación de los pecados del pueblo. Es decir, el templo de Jerusalén se convirtió básicamente en la morada de Dios, ¿no? Cuando vienen los babilonios y destruyen el templo, entonces se quiebra todo. Porque el pueblo dice, ¿y ahora? El lugar donde reposaba la presencia del Dios de la alianza, pues ya no está más. Entonces, cuando se llevan a los exiliados a Babilonia, pues allá no tienen templo. No hay más lugar físico donde ellos vayan a adorar, donde ellos vayan a sacrificar sus sacrificios, hacer sus sacrificios, perdón. Ya no hay templo. Entonces dicen, ¿y ahora cómo le hacemos para estar juntos? Para no separarnos y para no perdernos entre las naciones. Y bueno, ahí lo que sucede es que se unen en torno al tiempo. Entonces el templo era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Pero cuando ellos ya están en Babilonia, están lejos del templo, ahora ellos entienden que en el tiempo Dios está presente. En el tiempo. Ya no es el lugar. El lugar ya no es importante. Ese lugar que durante siglos fue lo más sagrado que pudo haber tenido el judaísmo, ya no. Y entonces, ¿qué dicen ellos? Ahora, aunque no tengamos el templo, podemos seguir teniendo el tiempo de Dios. Y ellos encuentran a Dios en el tiempo. Y por eso el sábado, hermanos, se coloca desde la creación. Lejos de una apropiación judía. O sea, el sábado no es de los judíos, ni de los israelitas, ni de nadie. El sábado es de toda la humanidad. Porque en el sábado, no en el templo, sino en el tiempo, nosotros encontramos a Dios. Nosotros tenemos que celebrar en el tiempo la gloria del Dios creador. Vamos al templo porque necesitamos tener comunión. Y juntos, en el tiempo, celebramos al Dios creador. Y este es uno de los hechos más importantes que existen en esta época del exilio. Y que los judíos reflexionaron y lo establecieron tan fuertemente que hasta nosotros hoy seguimos defendiendo la postura de que el sábado no es judío. El sábado Dios lo dio a la humanidad como un espacio de descanso, pero celebrar al Dios en el tiempo. El tiempo es especial. Bueno, luego tenemos, hermanos, en los libros históricos que estamos hablando de Samuel, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, ¿no es cierto? Y Crónicas, Ruth. Bueno, aquí encontramos ya el retorno del pueblo que se fue exiliado a Babilonia. Y aquí tenemos dos libros muy importantes que serán los libros de Esdras y de Nehemías. El retorno se hace posible gracias a un cambio de la política internacional. Ahora los babilonios son conquistados por los persas. Y entonces hay un nuevo emperador, que es el emperador Ciro,
que emite un decreto donde le permite a todos los pueblos que fueron conquistados. Perdón, hermanos, me sacó el sistema, pero ya volví. Entonces dijimos que cuando el pueblo regresa de Babilonia, gracias al decreto de Ciro, un segundo. Entonces, allí es donde se escribe la historia de Esdras Nehemías. En el retorno de los judíos gracias al decreto del rey Ciro. Y esta historia las vamos a encontrar, como les dije, en Esdras Nehemías. Los persas eran amos benévolos que no destruían las culturas de los pueblos dominados. Por el contrario, les instaban a continuar sus propias prácticas religiosas. Por eso es que Nehemías es capaz de venir con todo el apoyo que el rey persa le ofrecía. Es muy interesante. Muy bien. Bueno, hasta ahí, hermanos, hasta acá, vemos de manera muy general cómo estos libros nos van a plantear estos grandes temas, que serán los libros históricos. Como ya dije, hermanos, ustedes ya lo saben de memoria, es Josué, Jueces, primer libro y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de los Reyes, primero y segundo libro de las Crónicas, Esdras, Nehemías, y algunos colocan a Esther y a Ruth dentro de los libros históricos. Bueno, entonces son libros que nos siguen narrando, como su nombre lo dice, la historia. Luego nos saltamos a la tercera sección de los libros que pertenecen al Antiguo Testamento, que tienen que ver con los libros que se le conocen como poéticos y sapienciales. Libros hermosísimos, con una profundidad impresionante. A este conjunto de libros se le conocen como los escritos de sabiduría. Los escritos de sabiduría. La sabiduría a la que estos escritos hacen referencia son eminentemente prácticos, hermanos. Su carácter es eminentemente práctico. Es decir, que la sabiduría que vamos a encontrar en estos libros vienen de la experiencia, vienen de la observación. El sabio de Israel observa, y entonces lo lleva a la práctica. Todo lo que es práctica, ¿no? La sabiduría popular, de la cual nosotros hoy prescindimos muchísimo, tomamos muchos dichos populares para referirnos a algún hecho o algún consejo, ¿no? Hay un dicho popular que dice, nadie experimenta en cabeza ajena. Es un dicho, es un proverbio, ¿no? Que significa que, bueno, a veces cuando vos le decís a alguien, mira, vos no hagas esto, no hagas lo otro, termina haciéndolo. Y dices, bueno, te dije que no, pero bueno, está bien, ya está, ¿no? Bueno, ese tipo de sabiduría que te da la vida, la experiencia de la vida, es lo que aparece en estos textos sagrados, ¿no? No consiste tanto en una apelación teórica, sino más bien en una exhortación a saber vivir. ¿Cómo vivir? No es solamente cuestiones conceptuales, sino más bien cuestiones prácticas. Lean el libro de Proverbios, hermanos, y olvídense, hay infinidad de sentencias de sabiduría que nos motivan a nosotros a saber vivir, ¿no? En cada una de las circunstancias de la vida, que sepa desempeñarse de manera correcta en el papel que le corresponde representar en el seno de la humanidad humana, de la comunidad humana a la que pertenece. Es decir, cada época, cada cultura, cada generación va creando su propia sabiduría, ¿no? Y la que encontramos, hermanos, en la Biblia es una sabiduría que nos ha acompañado de manera milenaria. El sabio, según la perspectiva bíblica, posee la habilidad
Serían como que las características. La habilidad, la agudeza, las cualidades precisas para afrontar con éxito las contingencias de la existencia, cualesquiera que éstas sean, a través de lo que muchos han experimentado, ¿no? De lo que muchos han dicho, han hablado. Entonces, el sabio recoge todo eso. No desperdicia nada. Ajá. Y entonces plantea sentencias que le permiten, ¿no?, decir, por ejemplo, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, ¿no? Es como que le está dando un consejo muy interesante al hijo, el papá al hijo. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. O sea, hace todo lo posible para no olvidarte de lo que te estoy diciendo. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama la parienta, es decir, hazla tuya. O sea, sé sabio, por favor, hijo mío, no olvide lo que te estoy diciendo. ¿Para qué? Dice el proverbista. ¿Para qué te estoy diciendo todo esto? ¿Para qué te estoy diciendo que te la ates al dedo, que te la grabes en el corazón? ¿Para qué? Y el sabio dice, para que te guarden de la mujer ajena, ¿no?, y de la extraña que ablanda sus palabras. ¿De dónde saca esto el sabio? ¿Por qué le está diciendo eso a su hijo, ¿no? ¿Por qué está hablando y dice, mira, yo te estoy aconsejando esto para que no caigas en el lazo de la tentación de poseer a la mujer ajena, a la mujer extraña, que sus palabras son muy lindas, pero terminan condenando? ¿De dónde sacó esto el sabio? Dice el sabio, le explica al hijo, dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por la celosía, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entonces empieza a narrar, hermanos, cómo este chico, ¿no?, sin madurez, sin haber entendido la importancia de guardar los mandatos del Señor, termina, hermanos, en la casa de la mujer adúltera, ¿no? Y termina, como dice el sabio, dice, sale la mujer a su encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y sencilla. Y entonces, ¿qué le dice esta mujer a este joven que va por la vida queriendo beber la vida de un solo trago? La mujer le dice, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa y se ha ido a un largo viaje. Es una clara alusión, pues, al adulterio, ¿no? Entonces, ¿por qué el sabio le dice al hijo, che, ten cuidado, ¿no? Lo que yo te estoy diciendo, no lo dejes al aire, átalo, tómalo como algo importante para ti. Porque si no lo haces, ¿no es cierto?, serás como el buey que va directo al degolladero, como el necio a las prisiones para que lo castiguen, como el ave que va directo a la red, que no sabe que una vez estando en la red, pues ya no hay escapatoria y va a terminar muerta. Entonces, ¿qué le dice el sabio? Ahora, hijo mío, escúchame, ¿no? Esté atento los dichos de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, ni falles o yerres en sus veredas. Bueno, esto es esto, hermanos, ¿no? El sabio, según la perspectiva bíblica, posee la habilidad, la agudeza, las cualidades precisas para afrontar con éxito las contingencias de la existencia, cualquiera que éstas sean, ¿no? La sabiduría es especialmente un don de Dios desarrollado luego por la experiencia y la reflexión. Yo lo que leí es el capítulo 7 del libro de Proverbios.
Ujú. Por eso el sabio observa la realidad. Dice, yo miré por la ventana y me di cuenta que entre toda la juventud, la gurizada que iba, vi uno más pavo que el otro, en términos, ¿no?, nuestros, diríamos, que se dejó seducir y que terminó como buey directo al degolladero. El sabio observa la realidad, juzga lo que ve y finalmente lo comunica a sus discípulos, a sus hijos, lo que él mismo aprendió primero de suyo propio en relación al mundo de su entorno. Entonces, hoy estaría buenísimo, hermanos, poder recuperar. Vamos a tener toda una cursada que tiene que ver con estos libros de sabiduría y es de verdad maravilloso. Bien, tenemos entonces, en el caso de los proverbios, que los sabios por lo regular recurren a menudo para transmitir su enseñanza a un proverbio, a un refrán. Por eso se llama el libro de los proverbios. Y suelen presentarse estos proverbios de dos formas, como amonestación o como sentencia. Cuando se habla de un proverbio amonestando a alguien, ¿no es cierto?, se reconoce enseguida por la frecuencia del uso del modo verbal imperativo, empleado para aconsejar y exhortar a los discípulos acerca del camino que deben de seguir. Un ejemplo de eso lo tenemos en el capítulo 19 de Proverbios, versículo 18. Este es un proverbio o un refrán de amonestación que dice, 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Está exhortando, o sea, escucha lo que te estoy diciendo. Mientras hay esperanza, castiga a tu hijo, mas no se apresure tu alma a destruirlo. La palabra de Dios, hermano, no está justificando la violencia irracional bajo ninguna circunstancia. Eso iría en contra de la voluntad de Dios o del carácter de Dios. Solo que nuestros padres lo entendieron de diferente manera, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían? Pues nos castigaban de manera severa y muchas veces era para desquitar sus frustraciones, para desahogarse de su estrés, para volcar su carácter violento. Nunca fue por una muestra de amor. Aunque si bien es cierto, muchos fuimos educados de esa manera y que hoy somos gente de bien, ¿no? Hoy no podríamos llegar a esos niveles de esa violencia a la cual muchos fuimos sometidos, ¿no? De castigos muy fuertes, golpes terribles. Pero eso tampoco nos exime de la responsabilidad de castigar a nuestros hijos para que ellos también en el futuro sigan siendo hombres de bien. Pero ese castigo tiene que ir con amor. Eso hace la diferencia. Yo no le voy a pegar a mi hijo para desquitarme de él, para sacar mi lado irracional. Lo voy a castigar porque lo amo y mi castigo va a ir en función de su equivocación, nunca más. Nunca más, o sea, nunca debe ir de más. Bueno, este es un ejemplo de proverbio. No estoy en una clase de, de consejería paternal, pero solamente para que sepan que estos proverbios vienen como amonestando, exhortando, diciendo, che, ponete las pilas un poquitito, porque si vos no lo haces, ¿no es cierto?, te va a complicar. Vean el capítulo, el proverbio que es hermosísimo, el 20, versículo 13, dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Es decir, ¿qué dice? ¿Qué es lo que vio el sabio? Pues vio el sabio que mucha gente se la pasaba durmiendo todo el día y cuando despertaba estaba igual de pobre. O sea, pues nunca fue a laburar como tendría que haber sido. ¿Y qué dice el sabio? Che, no, para un poco. ¿Vos querés cambiar un poco tu condición de vida? No lo vas a encontrar levantándote a las 10, 11, 12 del día. Tenés que laburar, levántate temprano, laburar y vas a ver que vas a encontrar buenas oportunidades y tu vida cambiará. Vas a tener oportunidad de comerte un buen asadito. Bueno, eso dice el proverbio.
Eso es cuando se hace en modo de amonestación. Ahora, cuando está en forma de sentencia, ¿no? Cuando está en forma de sentencia, consiste en la breve descripción objetiva de una realidad comprobable, de un hecho sobre el cual no se pronuncia ninguna especie de juicio moral, solamente está describiendo una situación. Cada uno tiene que tomar una decisión ante ese hecho que se le está presentando. Ujú. Entonces, por ejemplo, me voy a seguir con el libro de Proverbios. El capítulo 10, versículo 12 dice: el odio despierta rencillas. El odio despierta rencillas. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Vos decidí qué hacer, hermano de la. Si querés seguir odiando, bueno, tu corazón se llenará de rencor. Pero si querés que, que, que tu vida sea libre, entonces tenés que amar. Pero eso ya es decisión. Está describiendo una realidad. El que ama estará lleno de rencillas, pero el que odia estará lleno de rencillas, pero el que ama, ¿no? Será libre. Decidimos. Está describiendo una realidad. Qué interesante que el sabio de Israel se haya percatado de esa situación y nos lo haya compartido de esa manera. Bueno, sí, ahí están los otros textos para que ustedes puedan compartirlos y puedan reflexionar. La Biblia, queridos hermanos, en estos libros que vamos a mirar a profundidad cuando lleguemos a la cursada, junto a las fórmulas proverbiales que encontramos, tiene muchos métodos de enseñanza diferentes, ¿no? Que los sabios han ido acumulando a través de los años y que su experiencia, ¿no? Los ha llevado a transmitir sus enseñanzas de diferentes maneras, ¿no? Por eso la sabiduría es muy amplia. ¿Cuánta falta nos haría, hermanos, ser una iglesia que volvamos a estos libros de sabiduría? ¿Cuán bien nos harían las familias, no? Volver a retomar estos principios cuando un sabio hace muchos miles de años, ¿no? Vio lo que sucedía y que hoy no ha cambiado las consecuencias y que tendríamos que ser muy atentos. Bueno, ya lo estaremos reflexionando. Hoy solamente estoy dando el panorama general de lo que implican estos libros poéticos y de sabiduría. Entonces tenemos el poema sapiencial, tenemos un método que se llama el diálogo, ¿no? Que aparece en Job, la digresión en el discurso del Eclesiastés, que es una fuerte analogía de las cosas, de la vida, que le llevan al escritor del Eclesiastés decir, todo es absurdo, esto es un absurdo, ¿no? Que es como se traduce lo que nosotros hemos leído como vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bueno, tenemos la alegoría también como una forma de metáfora en los proverbios. Tenemos oraciones, ¿no? Oraciones en poema, oraciones profundamente sabias. Y tenemos, hermanos, los cantos de alabanza, ajá, que entran dentro de los libros poéticos. Principalmente los salmos, sí, los salmos fueron escritos para ser orados y para ser cantados. ¿Mm? Entonces la alabanza forma parte de la sabiduría. Qué interesante es. Por eso siempre es lindo entonar alabanzas que tengan profundidad teológica. No me aparto de los gustos, cada uno sabe y Dios es el que recibe la alabanza y la adoración, pero a veces tener que cantar una canción y repetirla 1000 veces la misma palabra, pues no lleva a una profundidad teológica. Siempre es mucho más lindo o mucho más sabio o mucho más, um, eh, tiene un profundo efecto interno cuando nuestras alabanzas están llenas de palabras con un gran sentido teológico. Uh-huh. Por eso los himnos de antes, aunque ahora a muchos no les gusta, tenían profundidad teológica. Yo creo que hoy está bien. Tenemos muchas otras formas de alabanza. Pero bueno,
ojalá y quienes compongan canciones hagan con profundidad teológica. Bueno, tenemos, hermanos, este es un ejemplo de cómo la literatura, la sabiduría de Israel no era propia solo de Israel. Estos libros que nosotros leemos, como el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, no es sabiduría propia del pueblo, que digan, solo Israel tenía esta literatura. No, 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 no. No. En la época en la que Israel desarrolla su propia sabiduría, convive con la sabiduría de otros pueblos, de otras naciones, de otras culturas, diríamos. Porque cada cultura, entre más milenaria, pues desarrolló más sus conceptos de sabios, o sea, sus dichos fueron más sapienciales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vemos acá que hay muchos proverbios de los sabios que tienen mucha relación o tienen un sentido, ¿no? A los proverbios egipcios. Pero eso no significa, hermanos, que lo que nosotros leemos sea pagano. Finalmente, si el sabio lo escribió y lo hace desde la perspectiva de Dios, hace que ese dicho sea divino, no sea pagano. Vean cómo hay una gran similitud entre el himno Atón y el Salmo 104. El himno Akenatón dice: los barcos se dirigen hacia el norte y también hacia el sur, porque todos los caminos se abren con tu manifestación. Por lo tanto, los peces del río huyen de delante de tu cara. Tus rayos están en el centro del grande mar verde. Eso es un poema muy antiguo egipcio, ¿no? Y vean cómo el sabio de Israel plasma quizás la misma realidad, pero lo hace en palabras propias de su fe, ¿no? O de nuestra fe. Y entonces, ¿qué dice el salmista? Mira el gran mar, vasto en todo sentido. Allí bullen en número incontable pequeños y grandes animales. Por allí circulan los navíos y Leviatán que hiciste para entretener. Hay un gran profundo de fe judía aquí en este salmo, que se aparta de la poesía egipcia, ¿no? Que la poesía egipcia evidentemente lo dirige a sus dioses. Pero vean cómo el salmista le dice, el Leviatán, que es el animal mucho más grande, es un simbolismo muy fuerte en la Biblia que tiene que ver con un animal acuático muy grande, con unas características poderosas, diríamos. El salmista dice, bueno, Dios hizo el Leviatán para entretenerse, es decir, está queriendo exaltar la sabiduría, la soberanía y el poder de Dios por sobre cualquier otra deidad. Bien, para ir terminando entonces, estos libros que vamos a mirar en un curso exclusivo, ¿no? Tienen introducción, subtítulos, anotaciones musicales. Y muchas veces, hermanos, los estudiosos concluyen que la poesía hebrea hereda de los elementos cananeos su estructura literaria, porque evidentemente Israel, hermanos, convivió con muchas culturas. Imagínense si se dejó influenciar por sus cultos paganos, pues que no se va a dejar influenciar también por su literatura. Entonces percibimos en los textos hebreos elogios a las tradiciones poéticas del Antiguo Oriente, es decir, estos textos establecen, ¿no? Y reconocen la sabiduría tanto de los egipcios, de los edomitas y los árabes, de los babilonios, que son culturas que convivían con Israel en ese tiempo. Y el mismo texto sagrado, ¿no? Lo presenta como tal. Y entonces, hermanos, tenemos en la literatura sapiencial del Antiguo Testamento la temática que le interesa más al sabio de Israel
Es primero el significado de la vida. El sabio va a reflexionar profundamente, hermanos, profundamente lo que es vivir. Por eso el Eclesiastés dirá, creo que no hay nada mejor que el hombre coma y beba del fruto de su trabajo y disfrute de la mujer que ama. Porque para el Eclesiastés eso es vivir, ¿no? La vida, ¿no? Pero también el sabio va a reflexionar mucho la dualidad o la relación que existe entre la vida y la muerte. Y va a tocar temas del sufrimiento, como en el caso de Job, en el caso de Lamentaciones, lo que tiene que ver con el dolor, la injusticia, la maldad, ¿no? Todos estos grandes temas van a estar representados en los libros poéticos y sapienciales. Que terminamos diciendo que son estos, ¿no? Cuando hablamos de libros poéticos o líricos, estamos hablando del libro de los Salmos, del Cantar de los Cantares y de Lamentaciones, aun cuando Lamentaciones tiene mucho de sabiduría. Bueno, todos tienen, pero para hacer una distinción, diríamos, ¿no? Y cuando hablamos de sapienciales, tenemos a Job, Proverbios, Eclesiastés, que son nuestros libros canónicos, solo ellos. Sabiduría y Eclesiástico aparecen como libros sapienciales, pero en el canon alejandrino, en el canon griego, la Biblia católica, diríamos, los libros apócrifos, que aunque son escritos en formato de sabiduría, ¿no? Pues nosotros no los reconocemos como inspirados por Dios, pero están escritos en este género literario sapiencial. Para nosotros solamente sería Job, Proverbios y Eclesiastés, que son los libros canónicos que nosotros reconocemos. Y entonces, en los libros poéticos serían Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Bien, hermanos, de esta forma, ¿no? Concluimos también el repaso general que podríamos haber establecido sobre el tema de los libros que tiene el Antiguo Testamento en los históricos, los poéticos y sapienciales y los libros de la Torá, ¿no? Los libros del Pentateuco. Bueno, hermanos, vamos a terminar la clase, a menos que tengan alguna pregunta, podemos abordarla. Solamente hicimos un paneo general de todo lo que esto significaba, pero si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. En la próxima clase estaremos viendo un poco acerca de los profetas, ¿no? Y creo que sí nos podría dar un poco de tiempo para ver un poco la exégesis de la historia de Abel y Caín. Pero bueno, hasta aquí vamos bien. Sí, adelante, amigo. No, sí, hasta acá vamos bien. Lo único que por ahí, por ahí lo que me surgió y algo que lo pensaba ya en lo que veníamos aprendiendo, que en realidad entonces el exilio para el pueblo, ¿no es cierto?, no fue bueno, pero para lo que fue la escritura y para nosotros fue algo bueno lo que pasó en ese momento, porque gracias a eso se plasmó, ¿no es cierto?, en las escrituras mucho de lo que tenemos hoy. Sí, sí, la verdad que el tema del exilio es un tema donde se hizo una profunda reflexión teológica que tenía que ver con dos cosas basadas en un mismo principio, la santidad de Dios. Porque recordemos que cuando se van a un grupo de personas al exilio, van los sacerdotes del templo, o sea, quienes se llevan cautivos, pues aparte de otras personas, son a los sacerdotes, entre ellos el Ezequiel, que Ezequiel es sacerdote y profeta. Y evidentemente esta reflexión, ¿no? Tiene que ver con la santidad. Por eso es que en este espacio se santifica el tiempo, ya no el lugar, sino el tiempo. Y entonces vamos a ver que la mano sacerdotal o la influencia sacerdotal fue muy importante para establecer las diferencias que tienen el verdadero pueblo de Dios con las naciones paganas.
Y eso es fundamental para poder entender claramente la intención que tiene el escritor de resaltar la santidad de Dios como signo, como referencia que hace a este pueblo diferente a los demás. Entonces, sí, realmente, aunque fue un golpe muy duro para ellos, ¿no? Porque se destruyó todo, se destruyó la tierra santa, el templo santo, la destrucción de todo, ¿no? Pero al final ellos lograron como que reagruparse. Ezequiel tiene mucho que ver ahí, Jeremías tiene mucho que ver allí, Isaías, los grandes profetas tienen mucho que ver para recomponer esta situación, ¿no? Y es allí donde se hace estas ah, reflexiones teológicas en relación a la santidad, ¿no? A lo diferente. Y por eso el sábado es un relato que se escribe o que se inserta en el relato de la creación en esta época. Bien, hermanos, pues deseo que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles y ahí concluimos ya nuestra materia de introducción al Antiguo Testamento. ¿Ah? Bueno, que pasen una linda tarde. Que Dios los bendiga. Chao para todos.